¿A qué nos referimos con cárcel sí, cárcel no? Pues bien, es un tema que abordaremos esta tarde aquí en TN23, ya que tenemos un hacinamiento bastante alto, un porcentaje del 324% de hacinamiento en las cárceles de nuestro país. Es una cifra considerable y bastante alta, y las autoridades han requerido hacer una nueva cárcel, han requerido hacer nuevos espacios para poder retener a las personas que tienen conflicto con la ley. ¿No es así, Andri? 324% de hacinamiento. Alejandra, por ejemplo, en la cárcel El Preventivo de la zona 18 está capacitado, tiene una capacidad para 1.500 privados de libertad, y actualmente hay 4.000 privados de libertad. Esa es una de las 22 cárceles que hay en el país. Está con nosotros el licenciado Giulio Talamonti, como siempre, experto analista en seguridad, para hablar de diferentes temas, y hoy cárcel sí, cárcel no en Villanueva. Talamonti, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, televidentes. Cárcel sí, cárcel no. Y es que déjenme contarles un poquito la situación penitenciaria y carcelaria de Guatemala. Saben que en Guatemala tenemos 22 cárceles. Saben ustedes que en Guatemala tenemos una capacidad para no más de 7.000 privados de libertad, pero al día de hoy hay 22.000 y piquito de privados de libertad. Entonces aquí la polémica surge en que una de las necesidades básico fundamentales para controlar el tema de la seguridad es controlar las cárceles. Pero cuando se trata de construir cárceles mejores, más modernas, aquí viene el conflicto, porque ningún municipio parece estar de acuerdo en que le construyan una cárcel. ¿Es una necesidad mejorar nuestra seguridad, chicos? Por supuesto que es una necesidad. Es una necesidad, Alejandra, y hablábamos fuera de cámara, que la gente quiere una cárcel. Quiere más cárceles, por supuesto, quiere más cárceles, porque 22.000 privados de libertad en un sistema donde solo está capacitado para 7.000, quiere decir que hay un 324%, pero entonces la gente quiere más cárceles, pero no la quiere en su territorio. Claro, porque les significa riesgos, les significa problemas el tener que acceder ellos a poder dar un espacio cerca de sus hogares. Les cuento... Sin embargo, es un mal necesario, por así llamarlo. Es correcto. Les cuento una anécdota. La cárcel de Chimaltenango. Chimaltenango hasta hace poco era un municipio bastante tranquilo. Sin embargo, a raíz de la construcción de la cárcel en ese municipio, donde se decidieron poner allí como privados de libertad a miembros del barrio 18, Chimaltenango se volvió un lugar muy caótico en el tema de extorsiones y en el tema de maras o pandillas. Ese es solo uno de los ejemplos que podemos poner en cuanto a la criminalidad que se puede llegar a desbordar donde se construye una cárcel. ¿Se podrá hacer cárceles aisladas, perdón, Alejandra, se podrá hacer cárceles aisladas, digamos, en territorios solitarios como el Petén, que es muy extenso, o la Costa Sur, alguna cárcel que esté aislada de las comunidades? ¿Esto es posible? Una excelente pregunta, y más bien yo diría que una excelente sugerencia. ¿Saben ustedes que dentro de las 22 cárceles tenemos una cárcel en el Petén, donde realmente es muy pequeña y todavía hay terreno para construir bastante más? Entonces esa puede ser una opción. Además, de esa manera pudiéramos alejar al delincuente de alguna manera de su círculo más que familiar, de su círculo de influencia en cuanto a delinquir, porque si no, la cárcel en Villanueva es muy sencilla. Villanueva es un punto rojo. Entonces imagínense, allí dicen que va a ser una cárcel de mujeres, pero hoy por hoy 46% de las maras está integrado por mujeres. Muchas de las mujeres que van a llegar ahí van a ser mareras y pandilleras, entonces eso va a incrementar todavía la criminalidad en Villanueva. Entonces le podemos dar la razón en este sentido a la población, licenciado, que no quieran tener ellos pues una cárcel cerca de su residencia o cerca del lugar donde ellos se trabajan y se desenvuelven diariamente. Por estos motivos, porque estamos viendo el claro ejemplo en Chimaltenango, que al haber una cárcel ahí, la incidencia criminal ha aumentado. Creo una cosa firmemente, Alejandra y Andri, sí hay que construir más cárceles. ¿Podemos de alguna manera hacer algo con las que tenemos? Sí, podemos remozarlas, pero ojo, a Villanueva, lo que yo no estoy de acuerdo en la construcción de esa cárcel, como vimos en la presentación de este tema, es que ese era un complejo deportivo. Entonces estamos quitándole espacios, fíjense ustedes, a la juventud, a los niños, a la gente mayor, para que se vaya a recrear, para poner allí privados de libertad. Creo que lo primero que deberíamos de hacer es trabajar en conjunto, en control telemático, es decir, empezar a deshacinar las cárceles. Aquellos que pueden salir con un brazalete, que salgan. Aquellas personas... Esa era mi pregunta, justamente, sí. Talamonti, porque con Alejandra estábamos platicando hace unos días, Alejandra, ¿te recuerdas que platicábamos que por qué hay hacinamiento en las cárceles? ¿Qué pasa? Que los que ya cumplieron una sentencia todavía siguen en la cárcel y siguen 1, 2, 3 años, ya cumplieron la sentencia y siguen. Entonces la pregunta es ¿por qué hay hacinamiento? ¿Es falta de actitud, de voluntad del sistema, en este caso judicial de Guatemala, o a qué se refiere el hacinamiento? Qué interesante pregunta, Andri. Déjenme exponerles qué es lo que sucede.
Primero hay un hacinamiento claro, porque ha habido una cultura en Guatemala de hacer de la presunción de inocencia que dice la Constitución, volverla una presunción de culpabilidad. Entonces los jueces se acostumbraron en un determinado momento que la prisión preventiva era la medida más fácil ante la duda. Eso con los años ha ido hacinando las cárceles en primer lugar. Luego, hay muchas personas que han sido condenadas por cualquier delito penal, pero que además tienen una pena accesoria que es una multa. Por ejemplo, alguien que cayó por narcotráfico y lo que cargaba era $1 millón, tiene que pagar también ese $1 millón. Entonces allí es donde no pueden salir. Y la conmuta de ese tipo de cárcel es a un máximo de 100 quetzales al día. Sí, pero si debe $1 millón va a salir cuando se muera. Sin embargo, el número de personas es difícil, que están detenidas y que ya cumplieron condena viene siendo mínimo. Estamos hablando de 3.000 personas, más o menos. Eso es un número. Sí, y les doy un dato más no es tan significativo comparándolo con los 22.000 que tenemos. Ahora, Alejandra, con lo que tú dices, quieren que les dé un dato todavía más alarmante. De los más de 22.000 privados de libertad, saben ustedes que un poquito más de 9.800 personas están en privación preventiva. Quiere decir que tenemos... Todavía no tienen sentencia. Exacto, no se sabe si van a ser culpables, inocentes, no hay sentencia, si van a salir o si van a quedar allí. Y esas personas, en promedio, ¿saben ustedes cuánto tiempo pasan dentro de las cárceles? 2 años. 2 años en prisión preventiva. Bueno, y hablando del tema que nos tiene esta tarde aquí, Talamonte y Alejandra, participa con nosotros, cárcel sí en Villanueva o cárcel no. El hashtag es cárcel sí y el otro, cárcel no. ¿Qué opina usted? Ahora, bueno, pero sería interesante saber el por qué cárcel sí y el por qué cárcel el por qué opinan que sí o que no. Pero Talamonte decía, cuando se construye una cárcel, se llega, en el ejemplo de Chimaltenango, a tener más violencia. Yo no entiendo eso, Talamonte, perdón, porque ¿por qué vamos a tener más violencia si en la cárcel la gente no puede salir? O sea, aunque construyan una cárcel en cualquier lugar, en las afueras, pues está todo normal, pero adentro es donde está la gente privada de libertad. Ahí es donde está el problema, Andri. Después de esto, les voy a hacer una pregunta a cada uno que ahorita me viene a mi mente. El problema con las cárceles es, claro, la gente está ahí adentro, pero... Primero, como no hay bloqueo de señal celular generalmente en las cárceles... ¿Por qué no hay bloqueo de señal celular en las cárceles? Porque no hay voluntad política. ¿Saben ustedes que de las 22 cárceles hay 11 que desde el año 2009 cuentan con bloqueo de señal celular? Y en aquel momento, con ese bloqueo de señal celular, el delito de extorsión no había finalizado, pero había disminuido en 2 meses en un 62%. Yo quiero hacerles una pregunta. Aparte, alrededor de las cárceles hay mucho negocio ilícito. Se ponen casetas, ventas, donde aparte de comida y otras cosas, entra droga, entra licor y entra... Por la visita, ¿no? Que llega a realizar ahí a los privados de libertad. Permítanme en el orden. Alejandra, ¿tú crees que hay que poner orden en las cárceles en Guatemala, sí o no? Por supuesto que sí, pero ahí tendríamos que identificar desde dónde viene ese desorden. Correcto. Andri, ahora, imagínate que tú eres un villanovano o de cualquier municipio y que a la par tuya o muy cerca tuya ponen una cárcel. ¿Estarías dispuesto realmente a que eso pasara en tu municipio, cerca de tu casa, de tu familia? Sí, estaría dispuesto si el sistema penitenciario, en este caso, brinda la seguridad necesaria a la población, a donde se va a instalar la cárcel. Yo sí estaría de acuerdo porque lo que pasa es que en Guatemala hay mucho hacinamiento, necesitamos más cárceles, pero lo que tú dices, Talamonte, si permitimos que todos estos negocios se instalen en los alrededores, eso no habría que permitir. También normar los días de visita, hacer un registro exhaustivo de la gente que ingresa o sale de los centros de privación y instalar la señal bloqueadora de teléfonos, porque eso, como tú lo has dicho, sería voluntad política, porque yo creo que no es difícil hablar con las telefonías que operan en el país y pedirles la señal, pagarles por esto y, bueno, pues dar un paso agigantado en pro de la seguridad nacional. Les cuento una anécdota y eso me pasó cuando era director precisamente del sistema penitenciario. Pusimos a funcionar estos bloqueadores de señal celular, preventivo de hombres de la zona 18. Dijimos una capacidad máxima de 1.500, ahorita más de 4.000. Cuando bloqueamos esa cárcel, lo primero que empezamos a recibir fueron precisamente las demandas de los vecinos y de las telefónicas porque les habíamos bloqueado la señal. No se puede bloquear solo la señal de la cárcel, sino que de donde viene la antena, todo lo que pasa por allí se bloquea. Las vecindades. Entonces estamos hablando que la solución acá podría ser lo que propone Andri al inicio, que se construya la cárcel lejos, en un lugar lejano, porque entonces ahí resolvemos esa problemática también, no interfiere con bloquear la señal. Por supuesto, y lo de Villanueva, ¿qué opinan ustedes allá en Villanueva? ¿Cárcel sí? ¿Un hashtag o
cárcel no. ¿Qué opinan? Queremos saber su opinión aquí a través del Twitter de @TN23 Noticias. Y si usted no vive en Villanueva, pero allá en su comunidad, en su municipio donde nos está viendo, ¿qué opina usted? ¿Cárcel sí o cárcel no? Se está hablando de construir una nueva cárcel en Villanueva, lo cual vendría a paliar un poquito el hacinamiento que existe del 324% en los centros carcelarios. Pero ese es el tema que nos tiene acá. Cárcel sí, cárcel no. ¿Cuál sería la respuesta más idónea? Muy bien, esto es bien ambiguo. Porque necesitamos más cárceles. En mi criterio, en número, no se necesitarían si las 22 estuvieran en buenas condiciones. Pero saben ustedes, Andri, Alejandra y televidentes, que nuestras cárceles actuales fueron construidas en la década de los 60 y de los 70, completamente obsoletas. Parecen escuelas, parecen cualquier otra cosa menos una cárcel. Bajo ese contexto, necesitamos construir mejores cárceles, más seguras, donde podamos embartolinar precisamente a los reos de alta peligrosidad y donde no hayan cosas tan elementales como tomacorrientes. Porque ¿por qué creen ustedes que entran los celulares? Todos los sectores están llenos de cualquier tipo de aparato electrónico, entre ellos, pues, celulares, televisores, internet, de todo. El control, tú lo decías, Andri, sistema penitenciario, ese es un gran problema. De sistema lo que tiene, ¿sabe qué es? El nombre. Es un conjunto de cárceles donde cada quien hace lo que quiere. Talamonte, pero sí, Alejandra, tu turno. Para ir concluyendo, Lica, su criterio, ¿en dónde sería el lugar idóneo para construir una cárcel en Guatemala? Creo que tenemos varias y muy buenas alternativas. En primer lugar, podemos hacer algo todavía con lo que queda de Fraijanes 2, porque igual esa cárcel ya está ahí y está completamente aislada en una finca. Fraijanes 1 también podemos ampliarla, es vecina de Fraijanes 2. Pero por sobre todo pudiéramos ir, por ejemplo, a la cárcel de El Petén, donde hay bastante terreno todavía para poder construir algunos módulos que contengan privados de libertad, y también podemos voltear a ver a Puerto Barrios, entre otras opciones, ¿verdad? Yo sé que ahorita estarán diciendo la gente de esos lugares, no, Talamonte, ¿qué estás diciendo? Mejor que la construyan en Villanueva. Pero una cosa sí es segura, si queremos tener seguridad en Guatemala, tenemos que controlar el sistema penitenciario. Talamonte, una pregunta para manera de conclusión. Tú que fuiste director del sistema penitenciario, ¿qué hace falta en Guatemala en este momento para que el sistema penitenciario diga, bueno, voy a tomar las riendas del país? ¿Será que solo es falta de presupuesto? Bueno, falta presupuesto. Las riendas del país, perdón, en tema de seguridad carcelaria. Correcto. Voy aclarando. Ajá. Falta presupuesto, es cierto, falta buena infraestructura, falta buena profesionalización del equipo de personas, falta un buen equipamiento tecnológico y técnico, pero por sobre todo falta voluntad política y ponerse los pantalones, tomar las decisiones y hacer lo que es necesario hacer por el bien de todos, por el bien común, como dice la Constitución. Si ustedes me dejan, por favor, Andri y Alejandra, preguntarles algo como siempre hago con nuestro público de TN23, quiero preguntarle a usted algo. Usted, por seguridad suya, por seguridad de los guatemaltecos, ¿estaría de acuerdo en que construyeran una cárcel en su municipio? Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Usted tiene la respuesta. Ya quedó en el ambiente la pregunta del licenciado Julio Talamonte, aquí en TN23. Esperamos sus respuestas y su participación con el hashtag cárcel sí, cárcel no a través de nuestra red social de Twitter, @TN23 Noticias. ¿Estaría dispuesto, dijo Talamonte en su pregunta, a que construyan en su municipio una cárcel? Participe con nosotros. ¿Cárcel sí? Es un hashtag. Cárcel no. Díganos por qué, sí o por qué no.